Hoy estoy aquí en esta ciudad hermosa llamada Manizales del Alma y en este video les voy a mostrar los lugares principales que visitar en la ciudad y como más nos gusta en este canal, por supuesto, gratis. Son lugares que puedes visitar si tienes poco tiempo en la ciudad, que son en la naturaleza y son ideales para pasar un rato, así que vamos a conocerlos. Pero antes, amigos, por favor, suscríbanse, no les cuesta nada, aquí en el botoncito rojo, suscríbanse, recuerden darle like a este video y compartir para quien lo necesite. El primer lugar del que te voy a hablar, por supuesto, es Chipre. Esta es una de las zonas y a la vez es el mirador más bonito en el que vienen a disfrutar tanto los locales como los turistas. Aquí en Chipre hay distintas actividades como es posible visitar aquí la torre que queda en Chipre. Esto en un principio funcionaba como tanque de agua. Hay cafeterías, hay mucha comida. Aquí está la taquilla y tienen diferentes actividades para conocer. Por ejemplo, está el columpio extremo, el centro interactivo o el skywalk, que es caminar alrededor de este tanque. El recorrido guiado vale 15.000 pesos. Para niños, 10.000 pesos. El skywalk, que es caminar alrededor del tanque, 35. Y el columpio o péndulo, 25.000 pesos. Ahí están preparando el columpio para volver a funcionar. La verdad, un tiempo estuvo cerrado, estaba como abandonado, no había como administración, pero ya otra vez veo que lo están retomando. Yo nunca lo he probado porque me da un poquito de susto, pero lo pueden hacer ustedes si desean. O pueden simplemente venir y pasar aquí la tarde, relajarse, disfrutar del aire puro y de la tranquilidad de este lugar. Hasta las tapas en Manizales, las tapas de la cañería están adornadas, miren qué lindo. Cuando es época de feria, esta zona es la que más se mueve. En esta parte donde estoy, por ejemplo, que es la Media Torta de Chipre, se suelen hacer muchos conciertos en época de feria, así como también en la época del cumpleaños de Manizales, que es en octubre. Y la Feria Manizales es los primeros días de enero. Siempre hay conciertos de toda índole, de salsa, de rock, de lo que ustedes quieran. Así que no duden en venir a disfrutar en estas fechas, como también pueden disfrutar en cualquier época del año de la gran variedad de restaurantes y bares que se ubican en este sector. El edificio de piedra. Y venir a comer ole en Chipre, por supuesto, es un infaltable. Y a mí, estas por ejemplo acá que son del puestico rosado, me encantan, son las que siempre vengo y como. Pero sin duda alguna, el principal atractivo de este sector es el mirador, en el que tienes una hermosa vista de las montañas características de la región. La cosa es que yo creo que obviamente pues el video no le hace honor a lo que uno realmente está viendo desde acá. Tienen ustedes que venir a Manizales para experimentar este lugar tan espectacular que es el mirador de Chipre. Esta vista es increíble, es una paz, solo ver las montañas. De acá desde Manizales, desde este mirador, un dato curioso es que se pueden ver 5 departamentos. En la noche, si uno mira bien las lucecitas allá al fondo, se ven 5 departamentos. Pero esto antes no era así, esto es nuevo como de hace unos 5 años. Antes todo esto que ven acá, todos estos lugares, bares y todo esto, no era así como libre, puro monte, no había nada de esto. El monumento de los colonizadores es otro lugar que pueden visitar aquí en Chipre.
monumento escultórico, un monumento 2000 años más tarde. Un monumento escultórico dedicado a los colonizadores, el cual evoca justamente la fundación de la ciudad, producto de la colonización antioqueña. Pero este lugar no siempre fue así. Hace muchos años, aquí en este mismo espacio, había un nacimiento de agua y se formó un charco, lugar al que le pusieron el nombre de el Lago de Aranguito. En 1922 la municipalidad empezó a adecuar el espacio, pusieron un kiosco, pusieron todo lo ideal para que la gente lo visitara y se empezaron a formar acá las famosas retretas. Ya más adelante, pasando el tiempo, esto se secó para dar paso a este monumento y a este parque de los colonizadores. Fue realizado por el artista Luis Guillermo Vallejo Vargas. Más o menos se utilizaron 50 toneladas de bronce y esto sí me acuerdo muy bien porque en mi niñez, esto se realizó entre 1997 y 2002. Eso fue, yo me acuerdo que cuando era niña hicieron esta convocatoria para que la gente fuera y donara sus llaves de bronce que ya no necesitara para hacer la fundición y hacer todas estas esculturas. Y esta obra se encuentra dividida en dos partes. Una de ellas es la agonía, que está en la parte inferior, y el éxtasis, que está en la parte superior. La agonía representa todo ese proceso, todo ese viaje que tuvieron que pasar los colonizadores por las escarpadas montañas de la cordillera central para llegar a colonizar esta región. En los rostros de los animales y las personas de esta parte de la obra podemos ver el sufrimiento o la agonía que vivían para llegar hasta acá. Y encima de los bueyes, porque venían a lomo de buey, podemos ver algunos de los lugares más representativos de la ciudad, como la Torre del Veo, la Catedral Basílica de Manizales y el Palacio de la Gobernación. Ya en la parte alta de este monumento encontramos la segunda parte de la obra, que es el éxtasis. Y esta representa el triunfo de los colonizadores al llegar a la región. Podemos ver ya los animales, este perro descansando, una mujer elevando a su hijo en señal de victoria, ya representando el triunfo de los colonizadores al llegar a la región. Ay, Samba, venga, venga, venga que se cae. Esta perra. Ah, miren, acá hay esta cosa que es como llevaban las cargas, estas culturas como llevaban las cargas de Manizales por el cable aéreo hasta Mariquita. Bueno, y ahora sí, después de todo este recorrido por Chipre, es hora de comer. Y me voy a ir a comer al restaurante en el que yo solía trabajar por muchos años en esta zona. Este es un restaurante que se llama Sopa y Carbón. Ya cambió de dueño, pero vamos a ver qué tal es. Bueno, por el momento está bien. Me recibieron con fruticas, eso antes no era. Obviamente vendieron la franquicia y el menú sigue siendo el mismo. Y en la entrada vi a la cocinera principal, a Nidia. Entonces la de sazón debe seguir siendo igual de buena. Miren qué rico. Sí sigue siendo igual de rico que siempre. Y lo bueno es que no ponen problema con los perritos. Para entrar a comer acá no ponen problema, así que eso me encanta. ¿Cierto, Samba? Este chorizo está delicioso y el chicharrón también. La porción es buena, que se me alcanzó para compartirle a Zambita. Mira, es que shawarma paisa. Miren, les cuento una cosa, Manizales es una ciudad que queda en las montañas, pero para mí siempre ha sido como si esta zona fuera la playa de la ciudad, en donde Chipre como tal es la playa y el horizonte de montañas que se ven es como si fuera el océano. Esto se pueden dar ustedes cuenta el día que vengan a conocer esta zona. Incluso de noche, miren, también hay muchísimo ambiente en esta zona, porque viene la gente a ver el atardecer o vienen a tomarse una cervecita, se compran un café, bueno, cualquier cosa, y es muy agradable la zona. Miren qué bonito de noche el parque, el monumento de los colonizadores.
Porque incluso de noche no deja de ser una zona muy familiar para todas las edades. Comida por todos lados, que una arepita, que un merengón. Mejor dicho, lo que hay es de dónde escoger. Que unas solteritas. O venir a tomar una cerveza, también hay muchísimos lugares. Como esta que he venido a comer hoy aquí, la arepita rica de Diana. Y para pasar un día relajado en medio de la naturaleza, nada mejor que el Bosque Popular El Prado. Solo 20 minutos del centro de la ciudad y 5 del aeropuerto La Nubia. Tenemos este espacio si lo que quieres es un lugar en el cual disfrutar todo el día en medio de la naturaleza. El Bosque Popular El Prado se convierte en el parque preferido para la gente de Manizales y para la gente que lo visita. Son 53 hectáreas de zonas verdes y de bosque húmedo tropical, así como de distintos escenarios en los cuales practicar distintos deportes y disfrutar en familia, con amigos o con tu mascota o con quien desees venir. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis como nos gusta y abre de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como pueden ver, los perritos son muy felices aquí en este parque. Samba, ven, vamos. Samba le fascina cada vez que venimos a este parque. Venga, Zambita, Samba. Miren qué belleza del lugar. Incluso miren, la gente viene a celebrar aquí sus cumpleaños en estilo picnic, como pueden ver ahí. Pueden venir a comer el fiambre aquí, muy rico, se compran un pollo asado y se vienen y se sientan aquí en familia. Ay, cómo le gusta ese parque. Corra, Zambita, corre, corre, corre. Está feliz. Y es que desde su creación en el año de 1934, el Bosque Popular El Prado ha sido testigo de la historia de Manizales, así como ha visto crecer a muchas generaciones. Y por supuesto, una de las cosas que más me gusta venir a hacer aquí en el bosque es venir a estas clases que hacen los domingos. Dan clases de kickboxing, de danza, es súper entretenido para venir cada fin de semana a hacer ejercicio, a mover el esqueleto. Así que vamos pues a hacer un poquito de ejercicio. Me encanta que en este lugar tienen todo adecuado para los perritos, miren, el bebedero. Tienes picha acá, ahí le sale. Incluso tiene piscina, por la cual puede pagar el día para entrar a disfrutar de ella. Y es que es un parque polideportivo en el que no solamente vienes a descansar o de pronto a meditar, a pasar la tarde, sino que hay escenarios para muchos deportes. Canchas de voleibol en arena para que te sientas como si estuvieras en la playa. También canchas de tenis.
incluso una piscina olímpica, incluso pistas de bicicross que quedan en la parte de abajo del parque. En este momento no va a ir porque me da un poquito de pereza, pero aquí pueden ver en estas imágenes cómo es. Oigan, ya que estoy acá y veo este lugar, miren, esta montaña que ustedes ven acá se llama el Morro San Cancio. Ese lugar también es muy chévere para ir a caminar. Pero ese sí es un lugar al que tendrían que ir acompañados porque puede ser peligrosito. Entonces, pero es bien chévere para ir a caminar allá. Para comer, para mecatear también tienen muchas opciones. Las famosas solteritas, ensaladas de frutas, helados. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y comernos una deliciosa solterita, que es un postre característico aquí de Manizales. Cuando vengan, pruébenlo, es muy rico. Delicioso. Este aquí es un salpielado. Este es lo que se viene uno a comer acá en el bosque apenas para estos calores, que es salpicón de muchas frutas con helado. Otro día vienen, se traen el fiambre, una arepita con chorizo, se compran un salpicón con helado y a vivir la vida. Esta es la vida que nos merecemos. Bueno, ya si lo que quieren es venir a centros comerciales en la ciudad, no hay muchas opciones, pero sí hay. Está el Cable Plaza, uno de los principales y más centrales, que queda aquí en plena zona rosa, en el Cable, al lado de la Torre de Herbeo. El Parque Caldas, que es el más antiguo de la ciudad. Que también le decían el tontódromo, porque antes, cuando no había mucho que hacer en la ciudad, cuando no había muchas cosas, el plan de la gente era venir a dar vueltas y vueltas y vueltas en este centro comercial. Entonces, por eso el tontódromo. El Mall Plaza, que por cierto es el centro comercial más nuevo de la ciudad, con unos pocos años de haberse construido aquí en la avenida Kevin Ángel. Tanto así que incluso hace pocos meses inauguraron el primer H&M en la ciudad de Manizales. Y el centro comercial Fundadores, que también es relativamente nuevo, tiene tan solo algunos años de construido. Y este, al igual que el Parque Caldas, queda en el centro, pero este queda justo al lado del Teatro Fundadores. Y uno de los planes que más disfruto, que más me gusta aquí en Manizales, es algo que no tiene precio, que nos lo regala la inmensidad, el mismo cielo, la naturaleza. Es el plan que más me gusta y es ver los atardeceres en Manizales. Hay una cantidad de lugares hermosos, miradores para ver esos atardeceres. Te reúnes con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras, una cervecita, un helado y a ver los atardeceres. ¿Qué mejor plan que eso? Y aquí les voy a estar mostrando los principales lugares y uno de esos, por supuesto, el primero que les voy a mostrar es Chipre. Así es, volvemos a este lugar que ya les había mostrado porque Chipre, por estar en la cima de una montaña y por su ubicación privilegiada, es uno de los miradores ideales para venir a ver al atardecer en Manizales. Vienen, se compran una rica oleita aquí en el puesto que les había mostrado, el rosado, y a ver el atardecer. Bueno, y miren pues la olea que me compré. Aquí, como siempre en Colombia, todos los postres los magnifican y este no podía ser la excepción. No es cualquier olea, mire, eso le echan durazno, Oreo, brevas, hasta queso cuajada, imagínense. Esta vale 10.000 pesos. ¡Ay, Samba! ¿Usted qué hace allá? Venga para acá. Ahí está.
Vas más inquieta. Uy, la verdad sí está un poquito pasadito de dulce. Y eso que yo no le eché ni mora ni dulce de guayaba porque no me gusta, pero creo que sí está un poquito pasado de dulce. Bueno, pero eso es muy de vez en cuando que se come esto. Es increíble la cantidad de lugares que han construido acá para los turistas. Un montón de restaurantes, de bares, de lugares para observar el mirador que antes no existían. Miren lo que les comentaba anteriormente, que desde esta zona de Chipre se pueden ver 5 departamentos, miren. Aquí estamos acercando un poco y miren allá, por allá se ve una llanura. Ay no, realmente yo es que no me canso de ver este paisaje. Es que es tan lindo. Tantos años en esta ciudad y cada vez que veo me impresiono más de esto. Es que es tan bello, las luces del sol reflejando en todas esas montañas, la llanura, el verde. Es demasiado bonito todo lo que nos regala el universo, Dios, la vida, lo que sea, y gracias. Y eso que, como les digo, la cámara no muestra exactamente lo que uno está viendo, la belleza de esto, no hay como venir a verla personalmente. Es que es espectacular realmente estos atardeceres de Manizales. Y es que pueden pasar 1000 años, 1000 días y la gente de Manizales siempre se va a seguir sintiendo admirada por estos atardeceres. Y es que harta razón sí tenía Pablo Neruda cuando le puso a esta ciudad Manizales, la fábrica de atardeceres. Y es que los atardeceres de acá son los más bellos que yo he visto. Y eso que yo he visto muchos atardeceres en muchos lugares del mundo, pero estos son inigualables. Colores más hermosos. Y eso pues que hoy el atardecer estuvo suave, porque hay días que es una cosa de locos. Hoy estuvo más suavecito, pero igual muy bonito. Siempre será de mis planes favoritos ver el atardecer en Manizales. Lo puedo ver 1000 veces y 1000 veces me va a emocionar, me va a impresionar. Incluso últimamente muchos extranjeros vienen aquí a esta zona a ver lo bello que es Manizales. Quedaron tantos recuerdos. Y ya de noche el cielo sigue estando igual de hermoso. Pueden venir, se toman alguito ahí en ese mirador, un cafecito, cualquier cosa. Qué maravilla. Vamos al siguiente mirador. El siguiente está aquí en el sector del Batallón. El mirador de la montañita del Batallón también es espectacular y es uno de mis favoritos. El de Chipre es más familiar y este de aquí es más como para grupos de amigos, de gente joven. El plan de comprarte una cervecita y sentarte en el Batallón a ver el atardecer es una excelente idea. Que miren pues lo hermoso de este plan. Se sientan aquí, la cervecita. Ese de allá es el Morro San Cancio y allá vemos todo el centro de la ciudad. Este punto es ideal para ver los mejores atardeceres. Bueno, desde toda la ciudad, pero aquí es muy chévere. Miren qué lindo, ya está empezando el atardecer.
puedan imaginar que en esta ciudad los jóvenes no solamente se reúnen para ir a discotecas, sino que además se reúnen para estos planes. Y siempre ha sido así. Y cada vez llega más y más gente a ver el atardecer. Eso sí, no les debe molestar el olor a María Cachafa porque aquí eso sí les gusta. Supuestamente es esa onda, pero no es más. Parece que de caballo, no, me robaron el billete en la calle, más. Samba. Y en esta misma zona de Milán tenemos también el Mirador de Niza, que es donde nos encontramos en este momento. Es un lugar bien bonito para compartir, para pasar la tarde, para venir a relajarse un rato y por supuesto también para ver el atardecer. Queda todo al final del barrio de Milán. Después de todos los bares y los restaurantes ahí queda la Torre de Niza. Este lugar no tiene muchos años de construido. Y es, como les digo, es ideal para tener una panorámica de toda la ciudad. Que no se olviden de visitarlo porque lo que más nos gusta es gratis. Que miren lo lindo que se ve la panorámica aquí de toda la zona del Cable, de la Santander, desde acá. Muy bonita esa postal. Por supuesto, aquí lo principal es subir a esta torre, que también es gratis. Y aquí en la parte de arriba tiene incluso estos binoculares para que observen lejos todo el paisaje, lejos en las montañas. Miren qué lindo empieza a asomarse el atardecer en esta tarde. Por supuesto, de noche también pueden venir a disfrutar de este lugar. Puesto en esta lista no puede faltar el famoso Cable. Y es que el Cable siempre ha sido uno de los principales centros de reunión, de los puntos de encuentro en la ciudad. Esta torre, conocida como la Torre del Cable o Torre de Herveo, es la que antiguamente funcionaba como cable aéreo entre Manizales y Mariquita. Y hoy es un punto de reunión social para la gente de la ciudad y la gente que lo visita, teniendo en su parte de abajo el café Juan Valdés, y siendo la zona rosa de la ciudad con una gran cantidad de bares y lugares para disfrutar. Y el centro de Manizales es una zona genial para recorrer y conocer. Y aunque en este video no te voy a hablar a detalle de esta parte, sí te puedo decir que personalmente para mí es uno de los sectores favoritos, pues siempre hay muchísimo que hacer. Además que la arquitectura colonial de esta parte de la ciudad es bellísima. Bueno, que si ustedes lo que quieren es algo más tranquilo, en lugares más cerraditos, o el clima está muy frío y quieren algo como de arte, visitar exposiciones, también pueden venir al Banco de la República, que queda aquí en el centro, al lado de la catedral. Es un lugar espectacular, renovado hace pocos años, en donde pueden encontrar exposiciones de todo tipo, siempre hay actividades para todas las edades, hay muchas salas muy interesantes, así que pueden venir a visitarlo aquí en el centro, y sobre todo es totalmente gratuito, internet gratis,
periódicos, hay conferencias todo el tiempo diversas, así que pueden venir a conocer el Banco de la República. Siempre encontrarán varias exposiciones en sus salas en donde no solamente podrán ver nuevas obras de arte, sino que además pueden asistir a actividades como esta de mediación en la que tuve la oportunidad de asistir en este día. Y seguido a eso en una tarde cultural, qué mejor que irte a tomar un rico cafecito en un lugar muy especial. Claro, otra de las principales actividades es venir a recorrer el corredor polaco, o sea, subir hasta la parte más alta de la catedral. En esta ocasión no lo voy a hacer porque ya lo hice algunos años, entonces en este momento como que no tengo muchos deseos de hacerlo, pero es un recomendado porque la verdad sí es una visita muy agradable. Mire, vienen aquí a la catedral, al segundo piso. También pueden, si van a recorrer el corredor polaco o si no lo van a recorrer, pueden venir igualmente aquí al Café Tassioli, que es muy chévere y representativo aquí del centro y de Manizales. Miren qué bonito es. Y aquí tenemos el menú. Vamos a ver qué me pido en esta tarde en el centro de Manizales. Me voy a pedir un manizaleño, un café o tinto manizaleño. Manizaleño, que es como el café típico aquí de la ciudad. Que tiene algunas gotas de ron y de aguardiente. Y este cheesecake. Hasta aquí este video, espero les haya gustado mucho estos lugares, que visiten Manizales. Manizales es una tierra preciosa, por supuesto se me quedan por fuera muchos lugares lindos que pueden ver aquí en la ciudad, como el Nevado del Ruiz, o pueden ir a La Rochela, bueno, muchos otros lugares que pueden visitar, pero estos son unos poquitos que les muestro acá, por si tienen unos días visitando la ciudad, y que son lugares gratis y en la naturaleza y muy bonitos. Si quieren ver más videos de Manizales, aquí en mi canal les tengo videos de qué comer en Manizales, por qué es llamada también la mejor ciudad para vivir. Y por supuesto pueden ir también a ver más videos que tengo alrededor del mundo, viajando barato por Europa, por Egipto y por muchos destinos. Así que espero les haya gustado este video y no siendo más, nos vemos en otra ruta, en otro viaje. Bye.